después podemos seguir siendo administrados por la alabanza, por la oración, por su presencia, sabiendo de que el Señor tiene poder, amén, para transformar cada una de nuestras vidas, amén. Gloria al Señor, amén. A su nombre, gloria. Cristo, amén, está en este lugar. Tiempo frío, pero que bueno, amén, que podamos también tomar esa disposición, ese compromiso de llegar a la casa de Dios, que es el mejor lugar donde podemos estar, amén. Acá no venimos con ese anhelo el anhelo que tiene que ser en nuestra vida es buscar tener ese encuentro, esa reconciliación, esa restauración que necesitamos, amén, esa unión que necesitamos con Cristo cada día más, ¿no? Porque si venimos por otro motivo, sí sería como venir a perder el tiempo, ¿no? Pero yo no vengo a perder el tiempo. ¿Cuántos vienen a perder el tiempo en este momento? ¿Amén? Yo creo que ninguno, ¿amén? Entonces, que podamos rendir y abrir nuestro corazón para lo que Dios quiere y tiene en este día para cada uno de ustedes. Amén. Que bendiga, hermana Clara, que lleva a trabajar, cada hermano que ha llegado. Vamos a estar compartiendo ahí brevemente una palabra que se encuentra en Hechos 19. Pero vamos a leer a partir del versículo 8. Hay un hermoso mensaje, una hermosa enseñanza para nuestras vidas. No me voy a extender demasiado, pero sí quiero tocar algunos puntos ahí fundamentales para nosotros, ¿eh? Y dice ahí en el 8 de Hechos 19, en el nombre de Jesús, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Hasta ahí la palabra. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Una hermosa palabra del nombre del Señor. Y bueno, acá nos empieza hablando de Pablo. Amén. ¿Quién era Pablo? Aquel Saulo, aquel apóstol que él se consideraba uno de los más pequeños, porque no había caminado con Jesús, pero sí tuvo ese encuentro con él. Y fue enviado a través de Jesucristo a los gentiles, ¿no? A llevar el evangelio a aquellos que estaban, sí, que no eran parte de los judíos, del pueblo escogido de Dios, sino que eran aquellos extranjeros que estaban, sí, en esos lugares, el cual no tenían acceso, sí, a la sinagoga, ni esa religiosidad que había en ese tiempo, pero Jesucristo vino, sí, con una oportunidad para todos, amén, para todos. Y Él la estableció, Él vino a los suyos, mas ellos no lo recibieron, dice la palabra del Señor. Y bueno, y el Evangelio fue predicado y fue extendido para todos aquellos que realmente crean en Él, amén. Entonces no hay judío, no hay griego, somos todos uno para el Señor. La condición es creer
y recibir a Cristo en nuestras vidas para ser pueblo y para tener acceso a esa bendición, a esa salvación tan grande de parte de Dios. Pero fíjese que Pablo, él, bueno, fue aquí a este lugar, a Efeso, ahí había algunas personas que habían creído, dice que había 12 hombres, habían sido enviados, ¿sí? Algunos diáconos, ¿sí? A predicar en ese lugar, y habían creído 12 hombres, y bueno, Pablo va y visita, bueno, hace ahí lo que tenía que hacer de parte de Dios con estos hombres, que no vamos a hablar, ¿sí? En los versículos anteriores, pero después estaba ahí en Efeso, en esta ciudad idólatra, ¿sí? Muy volcada a la idolatría, pero también había allí, había judíos y había sinagogas quien caminaban bajo la ley de Dios, bajo, ¿sí? la ley puesta por Dios allí en el Sinaí. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Pablo, ¿qué hace? ¿No? Como siempre cuando llega a algún lugar, dice que iba a la sinagoga. Y fue allí y seguramente pidió la oportunidad. Y la oportunidad de Pablo fue de hablar del reino de Dios. ¿No? Y él empezó a extender su prédica allí ¿no? En la sinagoga judía, amén, allí bajo la ley que estaba. Su predicación hacia los profetas del Antiguo Testamento. Y empezó a anunciar a aquellos profetas lo que habían anunciado acerca del reino de Dios, ¿no? Acerca de este reino mesiánico que venía a través de Jesucristo. Entonces dice que él discutía y argumentaba sobre este tema, ¿ven? Para que aquellos judíos que conocían la ley, ¿no? Los llevaba ahí a esa profecía mesiánica para que crean realmente que Jesucristo había sido aquel enviado al Hijo de Dios que vino, amén, para salvarlos de sus pecados, como dice su palabra. Pero, ¿qué pasaba? Dice que él lo llevó allí para que no solamente vieran a través de los motivos, ¿no? A que venía Cristo, sino también para que creyesen, ¿no? No solamente lo llevaba a la profecía para que ellos creyesen realmente a quién era, a que había crucificado a Jesús, que era el Hijo de Dios, aquel Mesías que tantos años estuvieron esperando, pero cuando vino no lo reconocieron y lo crucificaron. Bueno, así tenía que ser, amén, para que pudiera hacer ese Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo a todo aquel que no crea, ¿no es cierto? Entonces, él trataba de convencer con amor, con entusiasmo, ¿no? Es un maestro de la ley, de la palabra, ¿no? Convertido a Jesucristo, al Evangelio. Así que imagínense escuchar la palabra, la prédica, ¿no? Que muchas veces se hablaba, estaba, no sé, 7, 8 horas, 10 horas, hablando, ¿no? Predicando del reino de Dios. Entonces, fíjese la sabiduría que tenía Pablo. Pero fíjese, ¿no? Si usted lee los versículos anteriores, dice que, bueno, que él vino y fue derramado a través del Espíritu Santo a aquellas vidas. O sea, él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero sin embargo, usted ve cuando él va a la sinagoga y después nosotros leímos ahí de que muchos no creyeron en él, ¿no? Un hombre, uno a veces, ¿no? Se pregunta, pero si yo predico a todo el mundo, le predico a mis compañeros, a mis amigos de Cristo, no quieren creer. ¿No? Que seré yo, que me falta, ¿no? Sabiduría, que me falta poder. Pero fíjese cómo hay, ¿no? Referencia en la Biblia, que Pablo fue ahí a la sinagoga y unos poquitos fueron. Creyeron, ¿no? Les dio tiempo para que creyeran durante 3 meses, ¿no? Cada sábado, porque no, ellos los sábados iban a la sinagoga, estuvo ahí predicando el reino de Dios de Jesucristo, pero solo algunos creyeron. Fíjese cómo la palabra no se cumple muchas veces. Entonces, él le dio tiempo durante 3 meses, yo creo que estuvo hablando, ahí exponiendo, tuvieron tiempo mucho para reflexionar, pero solo algunos creyeron. Y en el versículo 9, ¿no? Cuando nosotros estuvimos leyendo, decía, pero endureciéndose, algunos no creyeron, maldiciendo él, ¿no? El camino adelante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y apartó a sus discípulos. O sea, muchos se levantaron contra él, no solamente que no creyeron, sino aquellos que habían creído querían hacerlos volver otra vez, ¿no? Que se alejaran de esa creencia de la fe verdadera en Cristo. Entonces,
ellos resistían, ¿no? Hacían lo posible para que los demás también se renunciaran otra vez y se resistieran al Espíritu Santo como todos ellos, ¿no? Lo habían hecho, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención esta palabra, porque yo digo, como un apóstol, amén, como fue Pablo, y uno dice, bueno, va a ser una prédica llena del Espíritu Santo, ¿no? Que estaba él, y entonces tiene por lo menos, no sé, un 80% se tendría que convertir al Señor. Pero sin embargo no pasó así. Solo unos poquitos y los demás se levantaron contra él. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, él salió de ese lugar. Salió y apartó a aquellos sí que se habían creído para que no se mezclaran ahí, ¿no? Con aquellos que se endurecieron y aquellos que resistían realmente, ¿no? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Salió de la sinagoga, pero con esto no terminó allí su función, sino que se siguió dedicando a la enseñanza, como estuvimos leyendo. Y se dirige a la escuela de un tal Tirano, como decía así su palabra, y dice que enseñaba allí desde la hora quinta hasta la 10ª, o sea, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí ya tenía más oportunidad, ¿no? Y no solamente los sábados, sino que ya ahí enseñaba todos los días de la semana. Y bueno, y ahí sí tuvo, ¿no? Ahí sí tuvo ese fruto que él quería tener. Porque muchos llegaban a él y se convertían al Señor. ¿No? Ahí tenía la ventaja que necesitaba, ¿no? Para poder predicar cada día durante todas esas horas. Se ve que a la mañana estaba ocupada, sí, esa escuela, pero él, ¿no? Ahí a las 11 le habrán dado lugar, se ocuparía algún lugar, y él ahí iba cada día a predicar durante 2 años, como dice la palabra del Señor. Entonces, ahí podía ir y enseñar del Evangelio. ¿Y qué pasó también ahí? Durante 3 años el Evangelio fue escuchado por todos los habitantes ahí que vivían en Asia. Fíjese ahí el éxito que tuvo. De la sinagoga, de haber creído algunos pocos, ¿no? Fue a otro lugar, en el mismo lugar, en la misma ciudad, y de ahí ya muchos fueron y creyeron, dice, y aún todos los de Asia, de alrededores, venían a escuchar en la palabra del Señor y se convertían a Cristo. Gloria al Señor, amén. No, siempre no hay un propósito, un plan de parte de Dios. Muchas veces quizás vamos a algún lugar y se conviertan 2 o 3, bueno, gloria a Dios, el Señor así ¿no? Así lo debe querer, porque quizás Dios estaba ahí, había preparado a esas 2 o 3 personas. Quizás vamos a otro lugar y las cosas cambian, ¿no? Y vienen, ¿no? Y tenemos ahí ese éxito de parte de Dios, porque es Dios el que da todas las cosas, no que nosotros nos merezcamos algo, ¿no? Entonces, yo lo que quería, ¿no? Resaltar acá, es que no es, porque el pastor está más ungido o menos ungido, es la voluntad de Dios, ¿no? El propósito de Dios sobre cada uno. Porque Pablo ahí, después de otra oportunidad también, sí, no tuvo mucho éxito, ¿no? En otros lugares que fue, pero fíjese cómo de ahí, de un lugar que no tuvo tanto éxito, pasó a otro lugar y ahí sí pudo exponer y pudo llegar el Evangelio a las diferentes vidas. Entonces, ¿y qué pasó? Nosotros sí nos centramos en predicar al Evangelio, a Jesucristo. Ese Jesús muerto y resucitado, ¿no? Jesucristo, el Cordero de Dios, aquel que solamente a través de él hay entrada al reino de Dios, ¿no? Esa reconciliación con el Padre. Nosotros, nuestro tema central es la cruz, es Jesús, ¿no? Es la salvación. Pero mientras nosotros nos encargamos de predicar y de que la gente crea y de que la gente se convierta y tenga la posibilidad de entrar al reino de Dios, Dios también respalda, amén, la palabra o la prédica o la obra del Señor. Porque dice allí en el 11 que Dios confirmaba, ¿no? A ver, vamos a leer un poquito. En el versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Quién lo hacía los milagros? Dios, o sea, Dios añadía, amén, de aquellas cosas que son, ¿no? que son parte del Evangelio y de la iglesia del Señor. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún
se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios empezó a hacer en ese lugar. Ahora, Pablo no fue a querer hacer milagros. Pablo fue a predicar el Evangelio del arrepentimiento. Y mientras él hacía su labor, su trabajo, aquello que había sido enviado, Dios hacía lo que él sabe hacer. Restaura, reconcilia, sana, liberta, ¿no? Es parte de la añadidura de Dios, ¿no? Dentro de la obra de Cristo, dentro del Evangelio del Señor. Gloria al Señor, que viva para siempre, ¿no? Entonces, fíjese, y ahí se cumple, amén, se cumple la palabra de Dios, que cuando Jesús le dijo a los discípulos que mayores cosas que él iban a hacer aquellos discípulos. ¿Sí? Por empezar, lo que hicieron mayor a aquellos discípulos que quedaron fue extender el reino de Dios, ¿no? El Evangelio a todo el mundo, porque Jesucristo le enseñó a Jerusalén, en Judea, ahí alrededor. Sin embargo, después ya la iglesia empezó a extenderse, ¿no? De sur, de este a oeste, y llegó, bueno, un día hasta nosotros, gloria al Señor, amén. Pero no solamente eso, sino que también aún en milagros y en cosas mayores, amén, fue derramado el Espíritu Santo para que aquellos, ¿no? que fueron levantados o que son parte de los ministros de este nuevo pacto, también Dios a través de ellos haga grandes cosas. ¿No? Esto es por fe, ese pastor, pero bueno, no estamos viendo demasiadas grandes cosas, pero el Señor está, amén, y hace lo que tiene que hacer, y en su tiempo va a hacer cosas mayores, amén. Y yo lo creo, amén. Muchas veces he orado por enfermos, muchos quizás no se han sanado, pero eso no me va a detener y no a negar mi fe de seguir orando por los enfermos, porque le hace la obra o el milagro del Señor, y Él sabe cuándo lo va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, dice que Jesucristo, ¿no? Ahí cuando leemos, ¿no? Ahí el capítulo de 9:20 de la mujer del flujo de sangre, ¿qué pasó? La mujer tocó el manto de Jesús para ser sana. Ahora si nosotros vamos a Pedro, ¿no? Pablo a Pedro, dice que ponía a los enfermos ¿no? al costado ahí de la calle, y cuando pasaba Pedro, ¿no? Su sombra, cuando la cubría, pasaba la sombra, sobre ellos eran sanados, ¿no? Gloria al Señor. ¿Quién era Pedro? No, como dice la canción, no era Pedro, sino era el Espíritu Santo, amén, que hacía la obra del Señor. Gloria al Señor, amén, gloria a Dios. Estas son promesas, hermano, para todos aquellos que crean, ¿no? Y que rindan su vida y su tiempo al Señor. Dice que también, ¿no? Tenemos otro ejemplo acá mismo en esta palabra. Dice que le llevaban, ¿no? Allí los paños, los delantales, ahí a Pablo, él oraba, ¿no? Y cuando se los llevaban, se los ponían a los enfermos en sus hogares, ellos eran sanados, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sanidad, que el milagro es algo bíblico, algo real, y algo que en estos tiempos también está vigente de parte de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que creen, por supuesto. ¿Amén? Entonces, nosotros sí predicamos, ¿sí? Un Cristo resucitado, amén, Cristo de poder, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que ha transformado nuestra vida. Cada uno, yo creo que tiene su experiencia personal de la obra y del milagro que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, amén. No es que, bueno, lo que un poquito, Dios hizo un milagro, cambió mi corazón, mi vida, bueno, es una nueva criatura, y así como yo, mucho, ¿no? Quizás mucho lo sacó de diferentes situaciones, de allí, de lo más profundo, no sé, Dios hizo grandes cosas en cada uno de ustedes. Entonces, podemos contar las grandes cosas que el Señor hizo en cada una de nuestras vidas. Pero nosotros, ¿cuál es nuestro mensaje? De Jesús, ¿no? Somos Jesús céntricos, amén, Cristo. ¿Por qué? Porque sin Él, solamente a través de Él, vamos a alcanzar todas las bendiciones de Dios. Y cuando decía allí, ¿no? El apóstol en primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo, ahí es un versículo conocido. El Señor, primera, que está antes que la segunda. Primera de Tesalonicenses 2:3. ¿Qué dice ahí cuando el versículo 3 decía:
Primera de Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos la palabra de palabra lisonjera, como sabéis, el descubrimiento o la avaricia de Dios testigo. El Señor no estaba hablando allí, el apóstol no lo recalcaba, ¿no? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. O sea, ellos no iban con una palabra, amén, propia, con una palabra, con una filosofía, ni con una, ¿sí? Ni con palabras huecas, sino iban con el poder, con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesucristo. No iban a predicar en una teoría, en una filosofía. Iban a predicar la palabra poderosa del Evangelio, amén, esa palabra real. Ellos habían sido testigos, como leíamos hoy, de la resurrección de Cristo, y eso era lo que predicaban, ¿no? Que Jesucristo fue resucitado el tercer día, conforme a la palabra de Dios. Entonces, el poder de Dios es para salvación, dice, ¿no? Ahí en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es para salvación para todos aquellos que en él creen, ¿no? Fíjese cómo ahí actúa la fe. Para salvación para todos aquellos que en él creen. ¿Cuánto han creído en el Evangelio del Señor? Amén. ¿Cuánto hemos creído? Cada uno de nosotros. Entonces, nuestra palabra, nuestra prédica, ¿no? O cuando le hablamos a otro, no se basa en filosofía ni en palabrería, sino en la verdad de Dios que a través de su palabra. Y mientras que nosotros nos encargamos de predicar y de tratar de que muchos crean en Jesucristo, ¿no? El motivo del cual vino Él al mundo, y que muchos se vuelvan a Dios, aquellos que se han descarrilado y andan en malos caminos. Dios opera, ¿no? Y añade a través de la obra, de la prédica del Evangelio, añade, ¿no? Aquellas cosas necesarias que tienen que estar, ¿sí? Que son señales. Dice, las señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creyeron en Jesús? Amén. ¿Y cuáles son esas señales? En mi nombre, ¿no? En el nombre de Jesús echarán fuera el demonio, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, hablarán nuevas lenguas, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo que hablaba hoy. Entonces, mientras que nosotros predicamos, amén, el Evangelio y la palabra de Dios, como hizo ahí en la casa de Cornelio, ahí Pedro, Dios, ¿sí? Derrama de su Espíritu Santo, Dios derrama sus dones, Dios derrama, ¿sí? La sanidad, Dios derrama los milagros, Dios derrama, ¿sí? Las liberaciones. Fíjese la obra de Dios, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo espiritual, mientras que nosotros estamos predicando y hablando de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, amén. Entonces, hermano, no se descaiga su ánimo, amén. Si muchas veces no salen las cosas como queremos, quizás arrastramos con algún aguijón, con alguna enfermedad, no sea un motivo para quedarse en el camino y perder el fundamento de lo que Cristo vino a hacer, que fue la salvación para nuestras almas. Entonces, pero sí, con esa esperanza y con esa fe de que Dios lo puede hacer, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hay enfermos, ya he escuchado testimonios de creyentes que han estado casi muchísimos años con alguna enfermedad, algún problema, y de repente no saben cómo ni cuándo Dios los sanó. Entonces, nuestra fe siempre tiene que estar fundada en la palabra del Señor y en lo que Dios puede hacer, ¿sí? Y nuestras vidas tienen que ser renovadas y cambiadas, y poder ser esas personas espirituales, como hablamos anoche, ¿sí? Un poquito de la palabra, de que si vivimos en el Espíritu, vamos a vencer las cosas de la carne. ¿Sí? Si nosotros ponemos en primer lugar las cosas del Espíritu, vamos a vencer aquellas cosas que nos alejan de Dios. Entonces, en esta noche, yo quería compartir un poquito esto, de que aunque usted no tenga mucho éxito, muchas veces cuando va y le habla a alguien del Evangelio,
No, pero la hablé, o sea, todos mis familiares y quizás uno solo, o un niño. Bueno, gloria a Dios con ese niño que llevo, amén. Sí, esa alma vale más que todo el oro del mundo, amén. Y en su tiempo Dios va a seguir obrando. Y quizás en algún lado va, a algún lado predicar y cree todo, ¿no? Pero Dios es el que hace las cosas y que prepara los corazones. Nosotros nos debemos encargar solamente de hacer las cosas que Dios nos mandó hacer. Y estar alineado a Dios, en esa comunión con Dios, en esa santidad que Dios nos pide. ¿Para qué? Para que Dios derrame a través de nosotros todo lo que Él quiere hacer sobre las vidas que pone delante de nosotros. ¿Amén? Entonces, cuando usted tiene, si Dios le pone a alguien para que le hable de Cristo, háblele de Cristo. Cuéntele las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Y si todavía tiene que alinearse a Dios, bueno, dígale, Señor, ayúdame a través de tu Espíritu Santo a ordenarme, a ordenar mi vida, a ordenar así mis pasos, mi caminar. Yo quiero estar conforme a tu voluntad. Quizás me equivoqué, erré, tropecé 1000 veces, no sé cuánto, pero ayúdame a alinearme porque quiero hacer las cosas como a vos te agrada. Y Dios en su misericordia, amén, lo va a hacer, amén. Entonces, en esta noche, amén, hermano, no nos desanimemos. Cuántas vidas haya. A veces estamos llenos en la iglesia, a veces hemos estado 4 o 5, pero la fe tiene que ser la misma. ¿Sí? Nuestra vida en Cristo, o nuestra, podemos decir, ¿no? Nuestro semblante no tiene que ser por lo que vemos, ¿no? Por la situación. ¿No? Si yo veo 3, me deprimo, bueno, no. Con la misma fe, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza que ponía Pablo allí cuando predicó allí, ¿no? En Efeso. Aunque se convierta un poco. Y cuando está lleno, bueno, gloria a Dios, nos aman el Señor, amén. Pero 1, 2, 3, no necesitamos más. Si hay 2 o 3 reunidos, el Señor está en medio, ¿no? Es promesa del Señor. Y en esta noche, ¿no? Una palabra quizás para aliento, para alguien, de que no importa, ¿sí? De que no se hayan convertido multitudes a través de, ¿no? de la palabra que vos hablás de parte de Dios. Lo importante es hacer la voluntad y lo que Dios nos mandó a hacer, amén. Y estar firme, ¿por qué? Porque sabemos que aquel día se acerca. Así que, hermanos, solamente, ¿sí? Yo que sé, fue breve hoy, pero no, tómese de esta promesa del Señor. Usted predique, inste a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, exhorte, ¿sí? Con todo amor, con toda disciplina. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, va a derramar lo que tenga que derramar y si tiene que operar milagros, lo va a hacer, amén. Pero usted con fe, siempre sabiendo que Dios puede hacer cosas mayores, amén, a través de su vida, porque es una promesa, amén. Cosas mayores, ¿no? Van a hacer cosas mayores, dijo el Señor. ¿Cuánto creen, amén? Que van a seguir predicando y muchos se van a seguir convirtiendo al Señor. Y quizá a través de una oración de fe, un enfermo se va a sanar, alguien que está atado a depresiones, a espíritu, va a ser libre, ¿no? A través de esa oración de fe, porque le cree a Jesucristo, amén, porque es promesa de Dios, porque Él lo va a derramar, ¿sí? Sobre la vida de sus hijos, amén. Entonces, como decía la pastora, ya viene el 10 de julio, creo que es el día del Pentecostés, así que a prepararnos, amén. Prepararnos. No quieres, el Pentecostés, el Espíritu Santo está, ¿eh? Pero ese día hacer una fiesta especial. Entonces prepare su corazón si usted no ha tenido experiencia con el Espíritu Santo para que ese día podamos tener, ¿no? Esa experiencia, ese renuevo, otra vez con el Señor, amén. Entonces, en esta noche, amén, esta era la palabra. Dice que él predicaba y Dios, ¿no? Esta es la palabra hermosa, como dice que Dios hacía grandísimas cosas, poderosas cosas, mientras Pablo predicaba ahí el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué hacía? Milagros, sanidades. ¿No? Imagínense, todos venían, ¿no? Porque muchos, si no veo, no quieren creer. Entonces va a estar la manifestación de Dios en esas áreas, ¿no? En esos dones. En esta noche vamos a orar para que el Espíritu Santo, amén, siga preparando nuestras vidas, pueda seguir derramando los dones sobre la iglesia
sobre usted, amén. Usted puede tener un don de sanidad, un don de profecía, un don de discernimiento. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, es iglesia de Jesucristo. En esta noche el Señor nos ayuda, amén. Nos ayuda a poder entender, ¿sí? Entender y poder estar firmes, ¿sí? Sobre lo que Dios nos ha hablado en esta noche. Habló de, yo creo que todo lo que estamos ahí acá estamos convertidos, ¿no? Hemos convertido al Señor aún, nuestro hermano joven, ¿no? Que anoche ha recibido a Cristo, ya se ha convertido a Jesús, a su Evangelio. Pero necesitamos aún más. Necesitamos que Dios siga obrando, operando, que Dios siga sanando, que Dios siga haciendo su obra poderosa en nuestras vidas y que Dios siga preparándonos y levantándonos como esos ministros, como esos hombres, mujeres, amén, dispuestas para toda buena obra, llena de su Espíritu Santo para seguir y llevar adelante la obra de Cristo, amén. La obra de Cristo. Hay muchos que todavía están afuera perdidos. Aunque le hayan hablado Cristo, pero siguen perdidos. Y quizá usted va a ser ese canal para que esas vidas se puedan reconciliar con el Señor. Amén. Así que vamos a orar, amén. ¿Cuánto anhelan, amén, tener más del Señor? Así que vamos a estar orando en esta noche y pidiéndole a Dios que a través de su Espíritu Santo siga derramando lo que tenga que derramar. Y si quizás al Señor le placiera hacer un milagro en esta noche, en este lugar, sabemos que Él puede hacerlo. Nada somos nosotros, pero Él sí todo lo puede hacer. Señor, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces nos alienta, nos anima. Aun cuando no vemos grandes resultados, vemos, Señor, que aún aquellos grandes hombres escogidos, Dios, pasaban por las mismas situaciones. Señor, pero ellos no se detenían, no se quedaban, no se desanimaban, sino, Señor, seguían haciendo lo que tenían que hacer para aquellos que habían sido establecidos. Padre, te pedimos, Dios, que vos bendigas, Señor, en este tiempo, Dios. Cada una de las vidas, Señor, que estamos en este lugar, que vos puedas, oh Dios, tomar el control, Señor, de cada alma, cada espíritu, Señor, de cada vida, Señor, que podamos cada día rendirnos más a vos. Que cada día, Señor, podamos dejar que tu palabra y que tu espíritu, Señor, penetre cada día más aún a lo profundo, Señor, de nuestro ser. Para que podamos ser cada día esos varones, esas mujeres espirituales, Señor, instrumentos en tus manos, usados por tu espíritu, Señor, para grandes cosas. Señor, para ver tu gloria, Dios, derramada, Padre, sobre esta ciudad, sobre esos lugares donde vos nos lleves. Señor, pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo, así como estuvo allí sobre Pablo, Señor, allí administrando cada una de esas vidas, que pueda estar presente, Señor, en nuestro medio. Aquellos que necesitan, Señor, una sanidad, un milagro, un prodigio. Aquellos que están buscando de parte del Espíritu, capacidades, dones, Señor, a través de la fe. Que en esta noche, Padre, y aquel que necesita restauración, Padre, que en esta noche sea tu Espíritu Santo, Señor, sanando, Señor, y quitando todo lo que no es tuyo. Sabemos que muchas veces Satanás se levanta, Padre, con esos espíritus engañadores, para poner sobre las mentes, o digo, sobre los pensamientos, cosas que no son, Padre. Por eso en esta noche reprendemos toda esa obra del diablo y la echamos por tierra y pedimos la libertad de tu Espíritu Santo sobre cada vida y sobre cada corazón, oh Dios. Pedimos, Padre Santo, que seas vos manifestando tu poder, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos la gloria, Señor. Y así, Señor, como muchos creyeron y muchos recibieron, Dios, creemos que en este tiempo vamos a recibir, Señor, tus bendiciones, Señor, cada uno de nosotros. Padre, bendecir a cada varón, a cada familia, a cada matrimonio, Dios, aún a aquellos que no han podido llegar, sean bendecidos y sean, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Vamos a adorar al Señor, amén.